Son las 8:04, 8:04. Sí, hoy es viernes, el segundo viernes, ¿verdad?, del año. Pero hay muchas informaciones, hay que trabajar. Ya hay uno que anda por terrenas, el otro quiere irse a comer dulce para el sur, a ver si cómo van los trabajos. Sí, pues de las 6:30, los morenitos aquí fajados. Y el blanquito de las matas. Oh, pero por En Punta Dios. Cana, rumbo a una playa. Sí, sí, es bueno. José Francisco Arias. Reivindícate. Hace mucho que no clama por su Puerto Plata, yo no sé qué pasa. Adelante, Arias. Nosotros estamos aquí y entonces hay una gran expectativa luego de la renuncia de Milagros Germán y la carta del presidente Luis Abinader, reconociéndole a Milagros Germán su trabajo como ministra de Cultura. Prácticamente se da como un hecho de que quien releva o quien va a relevar a Milagros Germán como ministra de Cultura es Roberto Salcedo. Estábamos hablando Roberto Ángel Salcedo. Sí. Estábamos hablando aquí de a veces las situaciones que se dan con expectativas que hay con nombramientos en ministerios, en direcciones, en agencias del gobierno, porque muchas veces se da como un hecho que una determinada persona va a ser designada en un puesto y repentinamente, bueno, pues el decreto tiene otro nombre. Se entiende que sí, que Roberto, porque eso se está hablando desde hace meses, que Roberto Salcedo será el designado. Roberto Ángel Salcedo. Robertico. Sí, porque Roberto Salcedo fue designado. Roberto Salcedo es embajador de Panamá. Es válido. Roberto Ángel Salcedo, desde hace meses, se tiene como entendido de que eso es así. En agosto era prácticamente un hecho y se dice que Germán le solicitó al presidente terminar la Feria del Libro. Lo de la Feria del Libro. Entonces, uno entiende que será Roberto Salcedo, pero Roberto Ángel Salcedo. No hay problema el tipo. Pero ¿qué ocurre? ¿Y el Robertico entonces, que él no se molesta? Robertico sí se molesta. ¿Se molesta? Entiende que no, que eso ya esa fue una etapa que él vivió. Bueno, Roberto Ángel entonces. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Últimamente, en las últimas semanas ha estado circulando la especulación de que, bueno, es Roberto, pero puede quedar Manuel Jiménez. Bueno. Manuel Jiménez estuvo al frente de lo que antes era, si mal no tengo entendido, la Dirección Nacional de Cultura. Uh-huh. El Ministerio de Cultura se creó en el 2000, la ley 4100 se emitió en el 2000, fue promulgada en el 2000 y se creó el ministerio que antes era Dirección Nacional de Cultura. Y hay también, pues evidentemente se siente eso como una especie de movimiento de promoción de que Manuel sea colocado en esa posición. Hay sectores del ámbito cultural que entienden que Roberto Ángel como que no encaja en la posición, como que no es un hombre que ha estado vinculado de manera directa a la cultura y que si Manuel Jiménez pues ha estado vinculado a ese movimiento desde hace tiempo, creó la ley de mecenazgo, que realmente es una ley importante para el ámbito cultural dominicano y ha sido uno de sus aportes y tiene el referente de haber sido director de la dirección, encargado de la Dirección Nacional de Cultura cuando era así, pues ya eso está también ahí en el ambiente. Y hasta tanto salga el decreto, no se puede garantizar nada.
Así es que esperemos a ver lo que trae esa firma de ese decreto en su momento, pero la proyección que hay, lo que se entiende que puede ocurrir es que Roberto Ángel sea el designado. Ya veremos. En eso, yo no sé, los presidentes tienen etapas, hacen la campaña, hacen compromisos, luego cambian, ahí, bueno, pasa con todos los presidentes, de que hicieron una conversación inicial, luego cambian las circunstancias, los intereses. Hay personas que se la llevan, como se dice popularmente, en el último minuto. Pasó alguien o llegó al despacho, hizo una llamada, hizo un comentario. Venga, y fulano no es el de tal cosa. Hace una pregunta. Y Juan no es el que vio en tal problema. ¿Tú no crees que eso podría afectar tales intereses? Hay gente que cortada, incluso con decretos hechos. Es más, me dicen que el decreto de Roberto Ángel está para publicación, pero hasta que se publique no hay garantías, porque Roberto Ángel tenía los tenis puestos, esto es figurado, los tenis puestos ya como ministro de Deportes. Todo recogido, los tenis puestos. Pero no, en el último momento, no se pudo. Paliza ha recogido en algunos momentos y tenía otro destino, que no era el Ministerio de la Presidencia. Él entendía que iba a durar un poquito más ahí, de repente se vio con sus motetes en energía de minas. Entonces pasan muchas cosas. A veces la gente dice que no me ha cumplido, que él me dijo, pero en los entornos de los presidentes y en el juego de intereses a que se ven enfrentados los presidentes, hay muchas circunstancias, hay muchas situaciones que modifican asuntos muy seguros en el último momento. Pero a veces puede ser tontería, a veces puede ser una intriga. Hay gente que sabe cómo colocar intrigas en el último momento, dar un toquecito que genere duda o que aplace un decreto, y hay gente que sabe de eso. Recuerda, Cristian, la anécdota de Joaquín Balaguer cuando Trujillo le pide opinión sobre la designación como vicepresidente de Rafael L. Bonelli, rector de la UAS. Palabras de Joaquín Balaguer: jefe, no hay nadie más acertado, más apropiado para ese cargo que don Rafael. Ese señor tiene un liderazgo en la juventud dominicana, especialmente en la juventud universitaria, que es la más instruida. Yo creo que ese es lo mejor que usted puede hacer, porque ese hombre tiene un futuro político y lo puede ayudar mucho. Veneno. Punto. Ya, no había que decir más nada. Entonces eso pasa. En esto también, porque hablábamos hace un rato de obras públicas, está el 2028. El presidente Abinader está compelido a que su partido se quede en el poder. Lógico, él sería el presidente del PRM en el 26, no se podría adelantar eso. Son sus compañeros, porque a veces la gente dice, mira, a él le conviene más el tal opositor o tal partido, y hacen unos ejercicios y unas gárgaras tremendas, que ya el PRD pasó por esa situación en el 86, en aquellas luchas terribles, fratricidas, en el PRD, y se hicieron unos cálculos ahí que fallaron. Bueno, que Balaguer conviene más que Masluta, porque la Masluta es el enemigo. Balaguer metió preso a Jorge Blanco. Y además lo desacreditó para siempre. Lo mató primero, lo mató políticamente.
Y por lo ocurrido a él y los sufrimientos de la familia, bueno, no sé si a nivel biológico habría durado más, pero evidentemente que fue una situación que afectó mucho emocionalmente a la familia y a Jorge Blanco en particular. O sea, terrible aquello. Entonces esos cálculos son muy peligrosos, muy delicados. De consiguiente, uno supone que los presidentes quieren dejar a su partido en el poder y que sería la actitud de Abinader, que con tiempo dijo que no, su gente cercana no lo diga con tanto tiempo, se lo van a creer, él se lo creyeron, él se lo creyó y bueno, hizo esta modificación constitucional. Entonces, con madera, como se dice popularmente, para procurar que su partido se quede. Entonces, las decisiones, los decretos, a lo que voy es que los decretos tienen, además de la gestión, y uno dice, bueno, lo principal es la gerencia, que funcione, que él relance el gobierno para que haga una buena administración, pero tiene mucho que ver con quedarse en el 2028. Y ocurre así en todo el mundo. Y por eso tiene que calcular que hay personas que después que usted la nombra, el problema es quitarla. El problema es bajarse del tigre. Volvemos al líder de Julián, o al admirado de Julián, ¿verdad? Óigame, pero doctor, pero que Vincho es la persona que más le defiende. Y él, ¿cómo lo quito? O sea, es difícil. Es muy difícil. ¿Cómo, y para ir a un ejemplo práctico de estos tiempos, cómo usted colocar a Miriam Germán de procuradora y luego quitarla? Y quitarla al año, a los 2 años. Es un problema. Uh-huh. Porque va a afectar la imagen, va a generar una situación. Y yo creo que hay muchos decretos que a veces se frenan cuando viene el razonamiento partidario, el razonamiento político. No es que el del partido domina al presidente, que dicen que fulano lo impidió. Es que el presidente, mire, usted está tomando en cuenta que fulano, por ejemplo, para algo práctico, ¿no? El ministro de Obras Públicas, que dicen que lo van a quitar, es el secretario de organización del partido. Wow. Sí. Eso es pesado. Eso es demasiado. Es una figura importante del partido, sí. Y de repente se menciona Eduardo Estrella. Eduardo Estrella es un aliado de pocos votos. Es una figura, el presidente entiendo que le pagó colocándolo presidente del Senado. Tercero en el orden de sucesión, la placa número 3 del país. Una distinción. Ahora, la posición, un aliado, repito, de pocos votos, usted llevarlo a sustituir al secretario de organización cuando está en unas elecciones de frente y cuando el Ministerio de Obras Públicas, a ver cómo lo digo bonito, se articula políticamente, si no beneficiando a ingenieros, pues una ley y todas esas cosas, pero usted privilegia la solución de los problemas de comunidades. Y esa es una manera. Los presidentes reciben información de cómo estamos en la Altagracia. Estamos flojos. Y ahí hay 8 carreteras que no se han hecho de tal tiempo. Hay tantas obras. Bueno, meter en la carretera soluciona el problema, pero además es una inversión. Es dinero que circula en la provincia. Que es la circunvalación. Hay que terminar eso. Sí. Porque hay gente que se ha regado. Y tenemos 3 periodistas ahí que se han regado. Sí. Son unos activistas, esa gente. No son fáciles. Los anilejos no son fáciles. No. Tiran piedra. Entonces, tiene mucho que ver con eso, con las decisiones de solución. Si no apoyo, repito, a sectores profesionales a la solución de los problemas de comunidades en los que los votos están, hay debilidades o hay quejas,
o hay desengaño de la población de tal lugar. Entonces los cargos, sobre todo los que generan muchos empleos o los que tienen que ver con solución de problemas que impactan a mucha gente, ameritan ponderaciones, verlo desde diferentes litorales, la proyección que hay también de alianzas con algunos grupos o personas. Tiene que ver con decretos, tiene que ver con los decretos. Pero ¿qué hace fulano ahí? Bueno, eso tiene una explicación política. Uno quisiera, como ciudadano, que todas las decisiones tengan que ver con la gerencia, con gente con la más alta calificación y que tenga capacidad gerencial. Porque a veces hay gente que es muy buen ingeniero, pero no es gerente. Es bueno en qué sé yo, comunicación, pero no es gerente. Uh-huh. Entonces, hay casos así, de personas que fallan estrepitosamente, lamentablemente. Y en esto, yo quisiera creer que el presidente está tomando todas estas ponderaciones para relanzar en breve el gobierno y que salgan los decretos ya. Porque hay como, si no una España boba, como hay una situación enrarecida, como, además de esto que se ha resaltado mucho en los medios, el presidente como que está timidón, un hombre como tan lanzado, un hombre de 36 horas de trabajo, cuando el día tiene 24. Entonces como cuando usted sufre como un desengaño en los términos políticos. Y yo una vez preguntaba en un artículo, ¿qué pasa por la mente de un presidente cuando se da cuenta que pone a un amigo, compañero de partido entrañable y que se está haciendo vagabundería y le llevan las pruebas o le llevan información fidedigna de que tal cosa está ocurriendo mal? Eso es terrible. Recuerda la anécdota del gran amigo de Bosch que estaba vendiendo las citas. Vendiendo las citas. Y vaya usted, Rafael, personalmente y dígaselo. Estaba almorzando en Dios mío, el Padre Malecón, amado. el gran restaurante del Malecón. El Vesubio. El En el Vesubio. Y vaya ahora mismo, que yo sé que está. Vaya ahora. Tú sabes que pero después de Bosch se han él no lo iba a vendido. dejar para después. Se han vendido muchas citas después de Bosch. Sí, pero oye, la falta que era. Sí. El tipo traficando influencia, te resuelve, te consigo esa cita. Oye, qué pecado. Pero después de Eso Bosch, hizo falta. después de Bosch se han vendido muchas citas, ni siquiera el tráfico de tener influencia, y no ha habido la reacción que tuvo Bosch, ¿no? Y ocurren muchas cosas en el ámbito del poder. Entonces el presidente pasó el año, inició uno supone que la semanal reinicia el próximo lunes, ya para, ¿verdad?, como para que el gobierno comience formalmente. Entonces formalmente tiene que darse esos cambios que se esperan desde agosto, y aunque no es una obligación, aunque no necesariamente tengan que darse decretos de cambio para que el gobierno opere, pero eso se siente, se reclama en el ambiente, en muchos artículos de opinión, en el sentido que el gobierno se relance. No que dé empleos a gente que está pendiente porque fue aliado, porque apoyó, porque metió un comunicado, sino que se relance en los términos de hacer cosas, sobre todo muchas obras que hay con retraso, muchas obras. Y por eso es que se menciona tanto obras públicas, porque además obras públicas, hubo una división y se creó el Ministerio de Vivienda para que obras públicas se especializara en un tipo de infraestructura que no tenga que ver con esos programas de viviendas tan amplios y pueda ser más ágil en asumir las tareas de infraestructura, sobre todo las viales, todo carreteras, calles, ese tipo de cosas. Entonces por ahí hay que trabajar y hay una necesidad de un relanzamiento del gobierno en algunas áreas, y esa es una. Sí. A mí me duele mucho la cultura. Yo creo que es una obviedad lo que estoy diciendo.
en ese plano, ojalá, pero no tengo muchas esperanzas, que se tome la determinación con esos elementos que dice y que cuenta Cristian, que son contextos. No, un presidente no gobierna solo ni llega solo. Hay circunstancias que lo llevan allí y también objetivos que se tienen. Pero sería muy conveniente que en ese relanzamiento del que habla Cristian pudieran mandarse señales de un nivel de priorización a ciertos objetivos que no solamente tengan que ver con el equipo con el que yo tengo compromisos porque me aportó en la campaña o porque me sumó unos votos, sino de ver el impacto y sobre todo lo que se necesita en materia de gestión cultural. Que no nos siga quedando el mal sabor de entender que en el caso de cultura, como por ejemplo pasaba antes, no en este gobierno, que la gente consideraba que las relaciones públicas era un asunto de protocolo o de recibir una gente. En el caso de la gestión cultural es muy diferente. Es la identidad de lo que yo soy como país. Ayudar a sus seres habitantes a valorarlo y sobre todo a potencializar aquello como una marca icónica de ese país. Y si yo no sé lo que yo soy culturalmente, no sé para dónde voy. Entonces, en función de eso, técnica y científicamente, nos gustaría a la gente que trabajamos con el sector cultural que la determinación que se asuma sea en función de un criterio técnico de verdad, señor presidente. Cristian, sobre lo de Eduardo Estrella, sí quería anotar algo. Hay que prestar atención a Belinda Ascensión, que es el secretario de organización. Uh-huh. Creo que se ha conversado sobre la posibilidad de un proyecto presidencial, pero el presidente Abinader tiene dos encomiendas, la de relanzar el gobierno, pero también unificar el partido y terminar de definir en los hechos y en la comunicación qué tipo de partido es el PRM, cuáles son los principios que definen a esa organización, solidificar, unificar el partido en torno a la posibilidad de una elección interna lo más democrática posible y salir de ella unido. Eso es un desafío terrible, junto al de relanzar el gobierno. En este aspecto de relanzar el gobierno y de la posibilidad de que Eduardo Estrella sea nombrado en el Ministerio de Obras Públicas, es cierto que Eduardo Estrella no tiene un gran partido, ni es una persona que en términos estrictamente de matemática electoral haga grandes aportes. Pero en la política hay un asunto que vale muchísimo, porque hay cosas que no se compran en botica y usted no puede ir a una farmacia o a un supermercado y comprar 2,5 millones de credibilidad y de prestigio personal. Entonces hay personalidades que prestigian un gobierno. Si mañana el presidente Abinader nombrase donde sea a Negro Veras, yo no creo que Negro Veras vaya a ganar una candidatura a diputado en Santiago. Ahora, hablar de Negro Veras en términos de honestidad, vocación de servicio, coraje para promover y defender la democracia, eso pocos lo discuten. Es como lo del doctor César Estrella Sadjalá en aquellos años, que fue precisamente como candidato y fueron 3 gatos y medio. Ahora, don César... Yo soy de los 8,000 y pico de votos. Sí, no, cuando él te vio, fuiste tú que votaste, sí, gracias, Cristian. Sí, eso es verdad, lo de los 8,000 votos de don César. Sí, pero César Estrella Sadjalá prestigiaba cualquier gobierno. Y hay funcionarios, Emmanuel Esquea Guerrero, mañana lo pueden nombrar donde quiera el presidente, desde alcalde pedáneo de Nizao hasta embajador en Washington, y va a prestigiar el gobierno, no porque lo digo yo, sino por su conducta, por su radicalismo ético. Muy bien. Con Eduardo Estrella
pasa algo similar. Yo no digo que Eduardo Estrella lo hubiese puesto de candidato a senador y en unas internas del PRM lo hubiese puesto a competir con Daniel Rivera, el antiguo ministro y hoy senador, y le hubiese ganado. No lo sé, o el poder ganarle a Julio César Valentín. Su poder en términos de aportes en votos, yo no lo conozco, pero creo que no es una persona que concita, y eso tiene otra explicación para otro momento, a grandes mayorías. Ahora, ¿dónde está el punto? El punto está en que Eduardo Estrella prestigia cualquier gobierno y la compañía de Eduardo Estrella fortalece el prestigio de cualquier presidente. Y eso es lo que siempre ha ocurrido. Y cuando uno ve, yo le decía a un amigo, ayer hacía la anécdota, a un gran amigo, le dice, no, es que cuando tú lo ves en tal sitio, en una inauguración en Barahona, no fue que Eduardo Estrella se apareció. Yo no tengo el video ni el audio, pero yo estoy seguro y me la juego y puedo preguntárselo a Eduardo Estrella o al propio presidente y me lo podrán confirmar, que fue el presidente que le dijo, Mercedita, hágame el favor, localíceme a Eduardo, que yo quiero que él me acompañe a tal sitio. Porque las cosas con los presidentes se manejan de esa forma. Entonces lo que quería era destacar, primero, que no sé si se va a dar lo de la sustitución por la importancia que tiene de Línea Ascensión, pero en la medida que existe la posibilidad de un proyecto presidencial y que el partido y el gobierno tiene grandes encomiendas, tampoco es descartable. No manejo datos sobre el nombramiento de Eduardo Estrella, que quede claro. Lo que sí quería era un poco destacar que en la política y en los gobiernos no todo remite a capacidad de aportar votos, sino de aportar prestigio, que en el caso de Eduardo Estrella lo que él aporta es, sobre todo era en el 2020 y lo sigue siendo, es lo más fundamental a cualquier gobierno, que es el prestigio personal en cuanto a su honradez. Porque usted pasar por el Ministerio de Obras Públicas en un gobierno de Joaquín Balaguer y salir con el prestigio que salió Eduardo Estrella en un país de tantos chismes como esto, habla muy bien. Yo creo que en ese sentido la única explicación que usted le va a encontrar a la cercanía del presidente con Eduardo Estrella tiene que ver con que el presidente considera, y creo que tiene la razón, considera que Eduardo Estrella prestigia su gobierno en el aspecto que más debe preocupar a cualquier presidente, que es en el aspecto ético. Es una señal importante con quién usted anda, de quién usted se hace acompañar. Conoce las claves del día.